En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero invitarles para que vayamos a Santiago, capítulo 3, versículos 7 al 12. Santiago, capítulo 3, versículos 7 al 12. Santiago 3, versículos 7 al 12. Entonces, busquemos en nuestras Biblias. El tema de hoy: debemos controlar nuestra lengua. Debemos controlar nuestra lengua, es el tema de hoy, de Santiago, capítulo 3, versículos 7 al 12. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Tengamos nuestras Biblias y con toda disposición, sabiendo que el Señor habla a nuestras vidas, vamos a leer esta porción bíblica. Dice así la palabra de Dios: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, muy bien, ahí tenemos la palabra de Dios. Reitero, el tema de hoy es: debemos controlar nuestra lengua. Así que vamos a concentrarnos en el versículo 7 para poderlos explicar poco a poco y tener la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios dice a nuestra vida. Entonces, dejemos ahí en pantalla y miremos en nuestras Biblias Santiago 3:7, donde dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Qué nos quiere decir aquí Santiago? Santiago nos pone una vez más un ejemplo de la naturaleza dentro de esa creación de Dios y un ejemplo para poder domar la lengua, ¿no? Aquí vemos cómo el hombre puede domar grandes animales. Los puede domar. Recordemos que cuando estamos haciendo referencia a la epístola de Santiago, por ejemplo, en los pasajes pasados, se habló del caballo. El caballo se puede domar. Una grande nave, un barco, se puede domar. Y ahora aquí nuevamente Santiago nos pone ejemplos de bestias, aves, serpientes, en fin, donde pueden ser domados por el ser humano. El ser humano puede domar esos grandes animales, pero ¿sabes qué? El hombre no puede domar su propia lengua. Sin embargo, miremos que este pasaje nos hace referencia a la creación. Miremos qué nos dice, por ejemplo, Génesis 1:26, donde se nos va a explicar que al hombre, al ser humano, se le dio la potestad de domar esos animales. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Mira que, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces, démonos cuenta que al hombre se le dio esa potestad, ¿sí ves? De señorear, es decir, que el hombre tiene el control sobre los animales. El hombre los puede domar. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese permiso. Dios le dio ese permiso. Mira lo que dice ahí Génesis. Dios le dio ese permiso. Y en Génesis 9:2 volvemos a mirar nuevamente lo mismo. Busquemos Génesis 9:2. Génesis 9:2. También se vuelve a reiterar la instrucción de Dios. Génesis 9:2. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, miremos rápidamente qué nos dice la palabra de Dios. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal, ¿de qué? De la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. En vuestra mano son entregados. ¿Qué nos está diciendo nuevamente ahí la palabra de Dios? Que se le da la potestad al hombre. ¿Para qué? Para señorear. ¿Para qué? Para que todas esas aves, todos esos peces, pues el hombre los pueda domar. Pero mira que el hombre no puede domar ese órgano tan pequeño que es ¿qué? La lengua. Miremos ahí el versículo 8 de Santiago. Fíjate que el 7 nos hablaba de la naturaleza de bestias, aves, serpientes y de seres del mar, ¿no? Que se pueden domar. Pero mira lo que dice el versículo 8, ahí de Santiago 3:8. Mira, muy importante. Dice Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira lo que dice, ¿no? Pero ningún hombre puede domar su lengua. Mira, aparentemente, cuando nosotros leemos este pasaje, ese versículo que vemos ahí en Santiago, nos vamos a dar cuenta que dice, vea, ningún hombre entonces puede domar la lengua, vea. Por eso a veces se nos van palabras que no son, a veces se nos van comentarios que no son, a veces humillamos, a veces maltratamos, pero ¿sabes qué? Aquí lo que se nos está diciendo en este pasaje de la palabra de Dios es que el hombre que no ha conocido de Dios no lo puede hacer. El hombre que no ha conocido de Dios es imposible que lo logre. ¿Por qué? Porque no ha conocido del amor, no ha conocido de la gracia de Dios. O sea, mira que si tú tomas este pasaje así, tú te vas a defender. Tú vas a decir, ¿sí ves? ¿Sí ves? Mira, la misma Biblia dice que yo no puedo controlar mi lengua. Pero mira que ahí dicen que inclusive, si lo tomamos así como tal, dice que destila veneno, un veneno mortal. Pero eso no es de Dios. Una persona que conoce a Jesucristo como Señor y como Salvador va a entender que tiene que domar su lengua. Y cuando leemos el contexto, lo vamos a comprender. Si nos quedamos solamente en ese versículo, claro, vamos a excusarnos y vamos a decir, mire, es que es imposible. La misma Biblia me lo enseña, la misma Biblia me lo dice, pero ahí está diciendo que una persona natural, una persona que no ha conocido de Dios, no la puede refrenar. No la puede refrenar. Miremos qué nos dice Salmos 140, versículos 1 al 3. Salmos 140, versículos 1 al 3. Donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos 140, versículos 1 al 3. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos. Siguiente versículo. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Y versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Démonos cuenta que esas son personas que no conocen de Dios, porque cuando tú ves y dice ahí el salmista, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Es una persona que no conoce de Dios. Si ves, una persona que no conoce de Dios destila veneno, saca veneno de su lengua. Mira, el versículo 2 de ese salmo dice, los cuales maquinan males en el corazón. Recuerda lo que nos dice la palabra de Dios, que del corazón salen los malos pensamientos.
¿Sí ves? Es una persona no regenerada, es una persona que no ha nacido de nuevo. Y por eso ese versículo 3 del Salmo 140 dice, aguzaron su lengua como la serpiente. Es decir, tiene una lanza, bota una lanza ¿de qué? De veneno, por donde no puede controlar ¿qué? Su lengua, no puede controlar su lengua. Pero aquí hay una diferencia, si estamos en Jesús, podemos controlar la lengua. Si estamos en Cristo, podemos controlar la lengua. Sigamos en Santiago, por eso tenemos que mirar varios pasajes. Volvemos a Santiago. Santiago es el pasaje principal para que no perdamos a Santiago de vista. Ahora vamos a Santiago capítulo 3 versículo 9, donde dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, con nuestra lengua podemos dar palabras muy bonitas. Decirle a la persona que le vaya bien, decirle a la persona que es dichosa, decirle a la persona que es bienaventurada. Pero ¿sabes qué? Con esa misma lengua nosotros podemos maldecir a las personas, desearles que les vaya mal con esa misma lengua. Miremos qué nos dicen dos pasajes con respecto a ello. Lucas 6:28. Lucas 6:28, donde la palabra de Dios nos está haciendo referencia a qué es lo que debemos hacer nosotros. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí ves el ejemplo del Señor? O sea, ¿sí ves el ejemplo que nos da la Biblia? ¿Sabes qué? Si hay una persona que te está maldiciendo, si hay una persona que te está ultrajando, si hay una persona con la que estás teniendo conflicto, la palabra de Dios te enseña, bendícela. Bendice a esa persona. Si esa persona te está deseando lo peor, si esa persona, mejor dicho, te está deseando lo inimaginable, que es muy maluco, ¿no? ¿Sabes qué nos dice la Biblia? Que de nuestra boca salga es bendición. Bendición. ¿Y sabes qué? Oración. Oración y bendición frente a esa persona. Miremos lo que nos dice ahí también Romanos 12:14. Romanos 12:14. O sea, es que de nuestra boca no puede salir maldición. Mira lo que nos dice Romanos 12:14. Romanos 12:14. Aquí vemos varios pasajes bíblicos porque es la palabra de Dios la que nos enseña. Entonces dice ahí, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. O sea que de nuestra boca, de un verdadero creyente, de un nacido de nuevo, de uno que lee la palabra de Dios, no debe salir palabras de maldición. No debe salir. No. ¿Qué debe salir? Palabras de bendición. ¿Qué quiere decir bendición? Quiere decir desearle a una persona que le vaya bien. Desearle a una persona que le vaya bien. ¿Sí? Entonces dice, bendecid a los que os persiguen. Aquellas personas que lo persiguen a uno, que lo ultrajan, con la que igual uno tiene roces, dificultades. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? Bendecirlos. Bendecirlos y no maldecirlos. Bueno, sigamos viendo nuestro pasaje de Santiago. Ahí vamos en el versículo 9, ¿no? Vamos en el versículo 9. Ahora vamos al versículo 10, donde dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y mira lo que dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí ves? Esto no debe ser así. Está diciendo Santiago a los hermanos, hermanos, esto no debe ser así. Mira que en el versículo 8 de alguna forma dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, ¿no? Pero ahora dice, esto no debe ser así. ¿Sí ves? O sea, nos está dando a entender que es el hombre natural el que maldice. Es el hombre natural el que no refrena su lengua. Es el hombre que no ha conocido a Dios el que ultraja a las personas. Pero el que ha conocido a Dios, ¿sabes qué debe hacer? Bendecir, desear el bien, orar por las personas que tienen, que de alguna forma pues le están maltratando a uno, ¿no?
Y el versículo 11 a 12 nos dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que un verdadero creyente doma su lengua. Un verdadero creyente controla su lengua. Y tenemos que examinarnos bajo estos puntos que vamos a hacer referencia. Y tenemos que examinarnos, ¿para qué? Para cambiar nuestros hábitos de hablar. Para cambiar nuestros hábitos de hablar. ¿Nos examinamos qué? Para cambiar. No nos examinamos para decir, no, todo en nosotros anda bien, todo en nosotros está perfecto. No, nos examinamos cada uno de nosotros para cambiar nuestro lenguaje. Y quiero darte unos puntos con base a la palabra de Dios para poder entender ese cambio, así rápidamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestra responsabilidad. O sea, entender que todos la hemos embarrado cuando hemos hablado. Todos hemos tenido en algún momento una lengua ligera. Todos en algún momento. Quizás tú estás en el trabajo y en un momento de presión, el jefe te está presionando, pues tú no le vas a decir al jefe porque si no, una mala palabra porque si no te saca. Pero el jefe dio la vuelta y tú dices, ay, ese jefe, bueno, lo que sigue, ¿no? Claro, ¿sí ves? Entonces, ahí viene el problema. Por eso digo, cuando inclusive uno está en la universidad, en el colegio, y ese profesor que empieza a molestar, quizás uno no le diga nada, pero cuando dejó la clase, uno sí ya empieza a decirle a los demás, mire, ese profesor me la tiene velada, mire, ese no hace sino poner tareas, mire, y tal cosa, ¿no? Estamos generando ahí una murmuración. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es reconocer nuestra responsabilidad. Y miremos el pasaje de Lucas 19:22. Lucas 19:22. En este pasaje de Lucas encontramos precisamente una parábola. Y esa parábola de Lucas 19:22 hace referencia a varios aspectos. Sigamos buscando en nuestra Biblia. Parábola de las 10 minas. Específicamente en el versículo 22 dice: entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Sí ves? Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Mira que nosotros realmente tenemos que reflexionar, porque la Biblia nos dice que tendremos que entregar cuentas de lo que hablamos. Tenemos que entregar cuentas ¿de qué? De lo que hablamos. Tenemos que tener en cuenta que si no reconocemos nuestra responsabilidad en ello, estamos fallando. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es, obviamente, ponernos en manos de Dios, ya que humanamente siempre fallaremos. Ese segundo punto es ponernos en manos de Dios, ya que humanamente siempre fallaremos. Por eso necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene aquí una gran instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Refrenar nuestra lengua. Y cuando habla de refrenar, tiene que ver con controlar nuestra lengua. Controlar nuestra lengua. Ese órgano tan diminuto que, como lo ha dicho Santiago, a partir del capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, ese órgano diminuto, ¿sabes qué? Lo pone en el ejemplo Santiago, puede armar todo un incendio. Puede armar todo un incendio. Ese órgano tan pequeño como es la lengua.
Bueno, miremos otro pasaje. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. Efesios capítulo 4, versículos 22 a 25. Estamos hablando todavía del segundo punto. El segundo punto es ponernos en manos de Dios, ya que humanamente siempre fallamos. Mira lo que dice Efesios 4, 22, 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice Efesios 4, 22, despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre, tenemos que dejar atrás ese viejo hombre. Ese viejo hombre que hace nosotros, pues nos hace quedar mal. Ese viejo hombre quiere controlarnos. Ese viejo hombre, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que nosotros utilicemos palabras de ¿qué? De falsedad, palabras de engaño, palabras de maldición contra las personas. Ese es el viejo hombre que hace referencia ahí. Y mira el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso mira la enseñanza del versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que erradicar la mentira de nuestra vida. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos que erradicar la mentira de nuestra vida. Tenemos que sacarla completamente. Imagínate, por ejemplo, cuando uno está quizás en un sitio equivocado, lo llaman a uno, el papá, la mamá, lo llama a uno, la esposa, y uno dice, no, por aquí en una diligencia muy importante, por aquí haciendo unos papeles, y resulta que estás en un sitio equivocado, en un sitio donde no deberías estar. Eso es engaño. ¿Eso qué? Eso es mentira. Eso es mentira. Y eso lo tenemos que tener presente. Fácilmente engañamos a las personas. Estás digamos, con un amigo que te trae malas influencias y te llama la esposa. ¿Y con quién estás? No. Estoy aquí con tal persona. Estoy aquí con mi jefe. Y estás con un amigo de malas influencias. No le dices eso a la esposa. No, estoy con mi jefe. ¿Sí ves? Eso es engaño, eso es mentira. Todo eso lo tenemos que erradicar. Como un ejemplo clásico que yo he escuchado, una persona que tiene una deuda, ¿no es cierto? Y lo llaman quizás del banco. Contesta el niño, el joven, el adolescente. Muy buenos días, muy buenas tardes, está fulano de tal. Y entonces, no, dile que no estoy. ¿Sí ves? Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros pequeños. Entonces el niño dice, no está. ¿Alguna razón? ¿Le dejamos alguna razón? Mira, eso es delicado. O sea, eso no lo hace una persona de Dios. Una persona de Dios que da la cara. Una persona de Dios se pone en manos del Creador para que Dios trate eso. Para que Dios trabaje en la persona. Por eso, si ves, el primer punto es reconocer. ¿Sí ves? Es que si nosotros no reconocemos, por eso arrancamos ahí. El primer punto es reconocerlo. Imagínate una persona en la cual tienen que llegan a visitarlo y miran en qué condición está para hacerles unas donaciones. Entonces guardó todo. Guardó el televisor, guardó el equipo, guardó todo. Entonces para que le den donaciones. No, eso es engaño. Eso es engaño. Una persona de Dios no puede hacer eso. Lo hacen los del mundo porque no conocen a Dios. Los del mundo sí lo hacen, sí, porque no conocen a Dios. Pero imagínate, tú llegas y tú dices, buenos días, ¿cómo estás? Mira, vengo de parte de tal, vengo de tal iglesia. Y, yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. Y tú te das cuenta que todo lo tiene escondido. Todo lo tiene escondido, ¿no? Eso es trampa, eso es engaño, ¿eso es qué? Falsedad. Y Efesios, en el pasaje que hemos hecho referencia, dice, despojémonos, quitémonos, que salga eso de nuestra vida, ¿qué? El viejo hombre, porque ahí lo dice, está ¿qué? Viciado, está manipulado, está dañado, ese viciado, conforme a esos deseos de la carne. Bueno, vamos para el tercer punto. Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Es muy importante escuchar. ¿Sí ves? Es que a veces no dejamos hablar a las personas.
Y entonces no dejamos que el argumento pueda salir de las personas. Ya lo estamos callando y ya lo estamos enfrentando y no lo estamos dejando hablar. Así que el tercer punto es pensar antes de hablar. Es importante escuchar. Miremos Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ese que escucha, ¿sabes qué? Es prudente. Dejemos que las personas den sus argumentos, escuchemos a las personas, dejemos que hablen. Y ahí sí nosotros, ¿qué? Hablamos. Pero ¿sabes qué? Es mejor hablar con prudencia. Es mejor hablar poco, es mejor hablar con prudencia. Porque ahí el proverbio nos dice, esos proverbios, los proverbios de Salomón nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Qué enseñanza tan especial, qué enseñanza para cada uno de nosotros, en el cual ¿qué? Tenemos que domar nuestra lengua. Mira, nuestra lengua nos ha metido en problemas en muchas oportunidades. Nuestra lengua nos ha metido en problemas en muchas oportunidades, inclusive desde que uno está en el colegio. A veces una mala palabra generó algo que se conoce ahí como a la salida, ¿no? En el colegio dicen a la salida. Sí, una palabra ahí, un empujón, una cosa a la salida. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos tenido problemas por nuestra lengua? Por nuestra lengua. Eso es importante que lo reflexionemos. Bueno, entonces sigamos. Vamos en el tercero, ¿no? Vamos para el cuarto. Cuarto punto. Este era el tercero, ¿no? Pensar antes de hablar, es importante escuchar. El cuarto, apártate de las personas chismosas y habladoras. Apártate de las personas chismosas y habladoras. Proverbios 14, 7. Proverbios 14, 7. Tenemos que apartarnos de esas personas que son bien chismosas porque terminamos contagiados. Tenemos que apartarnos de esas personas que son bien habladoras porque vamos a terminar, ¿qué? Contagiados. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, en él, en esa persona chismosa, en esa persona habladora, no vas a ganar nada, no vas a recibir una enseñanza de nada. ¿Sabes qué? Qué tan importante para nosotros tener amigos que nos escuchen, tener amigos que nos ayuden a crecer. Pero imagínate, tenemos amigos que nos ayudan a hundir. Tenemos esos amigos que cuando nos marcan el teléfono nos dicen, oye, nos vamos a tomar unas cervecitas, vamos a salir, vamos a dar unas vueltas. ¿Sí? Esos son nuestros amigos. Esos amigos no nos convienen. Esos amigos no deben estar con nosotros. Necesitamos amigos que nos den consejos sabios. Necesitamos amigos que te digan, oye, ¿tú por qué sales con esas personas? Esas personas no te traen nada bueno. Esas personas te van a llevar por el mal camino. Esos son los amigos que necesitamos. Pero nosotros a veces buscamos los amigos que siempre sobresalen en las fiestas, aquellos que son bien imprudentes, aquellos en los cuales nos están invitando a cosas indebidas, a cosas en las cuales como creyentes, como cristianos, no debemos participar. Bueno, vamos con el quinto punto. Quinto punto, Lucas 4, 22. Lucas 4, 22. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el ejemplo de Jesús. Tomar el ejemplo de Jesús. Tomemos el ejemplo de Jesús. Mira, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Miren tan hermoso eso, ¿no? Y todos daban buen testimonio de él, todos daban buen testimonio. Es que el cristiano, ¿qué? El cristiano da buen testimonio. El cristiano da buen testimonio. Imagínate
Uno se identifica, mira, yo soy seguidor de Cristo. Uno se identifica, yo soy cristiano. Y entonces terminas en peleas, terminas con tu carácter vuelto una nada. Y mira el ejemplo, dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque estaban maravillados, ¿no? Cómo el hijo de un carpintero iba a tener esa gracia, cómo el hijo de María y de José iba a tener esas características, porque ¿sabes qué estaba saliendo de él? Estaba saliendo de él sabiduría de lo alto. Estaba hablando Dios ahí, Dios encarnado estaba hablando ahí, tremendo. Así que ese punto es, tomemos el ejemplo de Jesús. Tomemos el ejemplo de Jesús. Pero también miremos para soportar otro pasaje bíblico de esto que estamos diciendo. Salmos 49, 3. Salmos 49, 3. ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? Pues nos lo dice Salmos 49, 3. Salmos 49, 3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca si tenemos el ejemplo de Jesús? Sabiduría, eso. Si tenemos el ejemplo de Jesús, debe salir de nuestra boca sabiduría. Si no lo tenemos, pues ¿qué va a salir? Va a salir nuestra carne, va a salir ¿qué? Nuestros propios deseos, va a salir en nuestro propio lenguaje. Pero mira, si tenemos el ejemplo de Jesús, de mi boca hablaré sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Sí ves? Ahí está conectado algo muy interesante, ¿no? Los pensamientos con lo que reproducimos. La conexión, ¿no? Una conexión. Por eso también uno dice, ¿no? Piensa antes de hablar. Es que a veces nos dejamos gobernar es por la ira. Y entonces después, oiga, ¿qué fue lo que dije? ¿Yo dije eso? ¿Sí? ¿Yo dije eso? Pues sí. ¿Sí ves? Porque realmente nos dejamos gobernar es por el mal genio, por la ira, y ni siquiera pensamos qué es lo que vamos a decir. Ni siquiera pensamos qué es lo que vamos a decir. Bueno, nos quedan todavía 2 puntos más. El siguiente, Salmos 119, 172. Salmos 119, 172. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder cambiar? Hablar la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Eso es lo que debe salir dentro de nuestra boca, la palabra de Dios. Mira lo que dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, en la palabra de Dios hay instrucción, en la palabra de Dios hay crecimiento. Y cuando tú entonces te apropias de la palabra y la reproduces, eso es lo que estás expresando a los demás. Estás expresando ¿qué? Sabiduría de Dios. Mira, tan importante que nosotros podamos crear hábitos de oración de la palabra de Dios, para poderle decir a la gente, oye, mira, tú dices que eres cristiano, pero mira esos pensamientos tan inadecuados que tienes. ¿Sabes qué? Mira, la palabra de Dios nos enseña que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿tú qué necesitas? Necesitas apegarte realmente a Dios. Busca a Dios de corazón para que Dios transforme tu vida, para que Dios transforme tu corazón. Porque esos dichos de los cuales te estoy escuchando no pertenecen a un hijo o una hija de Dios. ¿Sí ves? Pero eso que tú estás diciendo, lo dices porque ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Si no le adviertes a esa persona va a seguir dando mal testimonio. ¿Sí? Oye, tú dices que eres cristiano, mira, vas a ir a la tienda y entonces la gente va a hablar mal de ti. Mire ese cristiano cómo habla, mire ese cristiano ese lenguaje, mire ese cristiano dónde se la pasa, mire ese cristiano se la pasa en esa tienda en tal y tal cosa, mire ese cristiano cómo mira a esa mujer, mire ese cristiano tal cosa, no. Por eso tenemos que advertirle, mira,
Esos pensamientos que tú tienes, dice la palabra de Dios, que nacen dentro de tu corazón, porque tu corazón todavía no está transformado, porque tu corazón todavía no está cambiado. Y necesitas apegarte a la mano de Dios para que Dios haga una transformación completa, haga una regeneración en tu vida. Y te vas a dar cuenta que vas a cambiar. Y te vas a dar cuenta que ese lenguaje de ofensas, ese lenguaje de maldición, te va a cambiar. Porque cuando quiera controlarte, entre comillas, ese mal genio, ese mal carácter, habrá algo que como que te dice, quédate mejor callado. Si tú quieres decirle a alguien que te está maltratando y eso, el ejemplo que yo ponía ahí en el trabajo, el jefe te está exigiendo y tú quieres decirle algo a tu jefe, pero recordarás cosas de la palabra de Dios donde dice que en las muchas palabras hay pecado y tú dices, más bien me quedo callado. ¿Sí ves? Ahí está el poder de Dios, ahí está obrando el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Y finalmente miremos 1 Tesalonicenses 4:18. 1 Tesalonicenses 4:18. 1 Tesalonicenses 4:18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Palabras de aliento, palabras de ánimo. Imagínate cuántas personas pasan por diferentes pruebas, por cargas, por tribulación, por dificultades. Dentro de nosotros debe salir es una palabra de ánimo, una palabra en la cual deja todo en control de Dios. Deja esa situación por la cual estás viviendo el día de hoy, ¿qué? En manos de Dios. Dios se va a encargar de tu problema, Dios se va a encargar de tu dificultad, pero entonces búscale, busca a Dios, busca el rostro de Dios. Dios va a tomar el control de esa dificultad, de ese problema, ya sea físico, ya sea de orden familiar o ya sea de orden laboral. Dios se va a encargar de ese problema. Si ves, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra en el cual esa persona dice, ay sí, de verdad, estoy angustiado, estoy atribulado. Gracias, debo poner esta carga en manos de Dios. Debo descansar en Dios. El salmista dice, espera en Dios, espera en Dios. Entonces, espera en el Señor, mira, espera en el Señor. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Eso es lo que debe salir. En algunos momentos también habrá una palabra de exhortación, pero también esa exhortación debe darse bajo los parámetros bíblicos, ¿no? Debe darse bajo los parámetros bíblicos. Tenemos que entender. Así que rápidamente para finalizar, recordemos los puntos. Reconocer nuestra responsabilidad. Mira, si no reconocemos nuestra falla, ninguno de los otros puntos se puede avanzar. Debemos reconocer nuestra falla en que hemos sido lenguilargos. Tenemos que reconocerlo en que hemos sido lenguilargos, en que no hemos podido domar nuestra lengua. El segundo punto, ponernos en manos de Dios, es decir, necesitamos un tratamiento, ¿sí? Necesitamos un medicamento, necesitamos ayuda. Entonces, ¿qué? Ponernos en manos de Dios, ya que humanamente siempre fallamos. Y entonces cuando estamos en manos de Dios, ¿sabes qué? Vamos a recordar que es mejor pensar qué es lo que vamos a decir. Pensar antes de hablar, poder escuchar a la otra persona. Así es, cuando nos ponemos en manos de Dios, ya vamos a ser más cautos. Vamos a escuchar a la otra persona. Vamos a pensar qué le vamos a decir. No que van a salir palabras de maldición de nuestra... No, vamos a tener que prudencia. El otro punto es apartarnos de las personas chismosas y habladoras. Esas personas chismosas y habladoras para nada son buen ejemplo para nuestra vida. Y si no nos apartamos, no estamos cumpliendo el tratamiento como debe ser. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, ¿no? Qué hermoso ese pasaje que vimos de Lucas 4:22, ¿no? Que todos daban buen testimonio de Él. Todos daban buen testimonio de Él.
Entonces, tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué más? Hablemos palabra de Dios. Lo que debe salir de nuestra boca debe ser la palabra de Dios. Y finalmente, dar palabra de ánimo, dar palabra de consuelo. Mira, tan importante, por eso Santiago nos está diciendo que tenemos que domar la lengua. Por eso el título de hoy es: debemos controlar nuestra lengua. Y por eso Santiago nos dice en ese versículo 10, 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y como Santiago lo dice, nosotros queremos repetirlo. Decir: hermanos míos, los que estamos escuchando este mensaje, esto no debe ser así. O sea, que de tu boca salga bendición y maldición, no debe ser así. De tu boca, ¿qué tiene que salir, hermanos míos? Debe salir es bendición. Eso es lo que nos está ahí exhortando, lo que nos está diciendo Santiago. Hermanos míos, lo que salga de tu boca debe ser bendición. Lo que salga de tu boca debe ser palabra de Dios. Así seremos hombres y mujeres prudentes. Hombres y mujeres prudentes. Hombres y mujeres sabios. Sabios también. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Así que vamos a ponernos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.